La nave ORK-6 flotaba en silencio. Sus pasillos estaban iluminados por una luz azulada que temblaba como una respiración débil. El equipo de 6 personas, seleccionado por sus habilidades en xenobiología, física cuántica e ingeniería de sistemas, no tenía idea de lo que iba a encontrar. Habían recibido coordenadas rotas de una civilización muerta, enviadas por una señal codificada en ondas gravitacionales. El capitán Liam, un hombre de hombros caídos y ojos siempre entrecerrados, repetía en las comidas: «No somos exploradores. Somos arqueólogos de un futuro que alguien ya enterró». La frase quedaba en el aire sin sentido, hasta que la médica Rayana encontró el primer cuerpo. Estaba atrapado en una cámara de estasis. La piel transparente mostraba órganos que latían en ritmos desincronizados. No era humano, pero tampoco parecía alienígena. Sus miembros largos recordaban raíces secas, y la boca, una línea vertical sin dientes, hacía ruidos captados solo por los aparatos. Mientras estudiaban el cadáver, el sistema de comunicación de la nave soltó un chirrido, seguido de una voz robótica. Error de traducción. Repitiendo: «No hay supervivientes». El ingeniero Luis, especialista en inteligencia artificial, juraba que el aviso venía de dentro de la ORK-6, pero el panel de control solo mostraba el vacío del espacio. En la segunda semana, la comida comenzó a desaparecer. No por falta de stock, sino porque los paquetes de nutrición se convertían en líquidos pegajosos al abrirlos. La psicóloga Maya, responsable del bienestar mental del equipo, notó que todos evitaban hablar sobre ello, como si comentar eso diera poder a la nave para cambiar las cosas. Una noche, mientras Rayana examinaba el cuerpo, sus manos comenzaron a sangrar sin razón. Gotas rojas flotaban hacia el cadáver, formando dibujos geométricos en el aire. Ella intentó limpiar, pero la sangre volvía más oscura, hasta que un tripulante gritó al ver su sombra moverse sola en la pared. El matemático Soto, obsesionado con descifrar los símbolos en las paredes de la nave, descubrió que las ecuaciones combinaban con una teoría antigua sobre agujeros de gusano no euclidianos. «Esto no es tecnología», dijo, en voz baja. «Es un organismo. La nave está viva y nos está usando para calcular su existencia». Poco después, todo se apagó. En la oscuridad, voces susurraban en lenguas desconocidas, y cuando la luz regresó, el cuerpo alienígena había desaparecido. En su lugar, había un cubo negro liso que absorbía toda la luz. Liam ordenó destruirlo, pero el artefacto resistió láseres, ácidos y explosivos. En la tercera semana, Luis admitió haber hackeado la IA de la nave para seguir un protocolo de defensa. Ella intentaba comunicarse, dijo, con las manos temblorosas en el terminal. Maya, que registraba todo en su diario digital, vio que las páginas anteriores estaban en blanco, excepto una frase repetida: «Ustedes ya estuvieron aquí». El equipo empezó a tener alucinaciones colectivas, reviviendo memorias unos de otros, como si fueran sus propias. Rayana, en un ataque de locura, vio a su hijo muerto años atrás sonriendo dentro del cubo. Al intentar tocarlo, su mano pasó directamente, y sintió un dolor agudo, como si su cuerpo fuera reescrito. En el 27º día, el cubo se abrió. Sin sonido ni aviso, una grieta que desafiaba la física, curvándose hacia adentro. Soto dijo que era una puerta a otra dimensión e insistió en entrar. Liam aceptó, pero exigió que todos fueran juntos. Al acercarse, el espacio se deshizo en formas imposibles, esferas dentro de esferas, pasillos que se dividían en direcciones inexistentes. Rayana, con los ojos cerrados, veía su cuerpo deshacerse en partículas que se reordenaban. Gritó, pero el sonido se convirtió en código binario, y por un instante, entendió que la nave no era máquina, sino una conciencia tratando de resolver la ecuación de la vida y la muerte. Cuando salieron, estaban de vuelta en la cámara de estasis, pero algo estaba mal. El cuerpo alienígena estaba allí, pero ahora tenía el rostro de Luis. Él los miraba, repitiendo: «Error de traducción». Repitiendo: «No hay supervivientes». Maya intentó anotar lo ocurrido, pero su diario solo mostraba estática. Soto, convencido de que estaban atrapados en un paradoja, sugirió abandonar la nave, pero las salidas estaban bloqueadas. Liam, furioso, golpeó el cubo con una barra de metal. La superficie onduló y lo tragó, devolviéndolo segundos después. Ahora era una copia perfecta de su hijo. El equipo, dividido entre miedo y curiosidad, intentaba entender lo que había pasado.
Cada uno llevaba una memoria diferente, como si hubieran vivido vidas alternativas dentro de la nave. Rayana, aún sosteniendo la copia de su hijo, se sintió desgarrada de sí misma. «Esto no es real», susurró, pero su cuerpo temblaba con la certeza de que sí lo era. El cubo, ahora más brillante, parecía observarlos, como si esperara algo. Luis, con los ojos abiertos, comenzó a teclear frenéticamente en el panel de control. «Estamos atrapados en un bucle», dijo, su voz temblorosa. «La nave nos está manteniendo aquí hasta que entendamos». Activó un código antiguo, un protocolo de seguridad creado para proteger la nave de invasores. Pero, en lugar de abrir una salida, el sistema mostró una imagen, una fila de cuerpos, todos con rostros diferentes, todos con el mismo mirada vacía. Maya, que antes registraba todo con calma, escribía sin parar, intentando capturar cada detalle antes de que desapareciera. Notó que las páginas del diario se reescribían solas, como si algo usara su mente para transmitir un mensaje. La frase «ustedes ya estuvieron aquí» se repetía constantemente, pero ahora con variaciones. «Ustedes ya están aquí, ustedes nunca salieron». Soto, que antes estaba fascinado por la teoría de los agujeros de gusano, ahora parecía asustado. «Esto no es solo una nave», dijo. «Es una conciencia que nos está probando». Apuntó a las paredes, donde nuevos símbolos aparecían, dibujando patrones que pulsaban con vida. Eran familiares, como si los hubieran visto antes, en sueños o en recuerdos olvidados. El ingeniero Luis percibió que la nave no era solo viva, sino también consciente. «Ella nos está observando», dijo. «Ella está aprendiendo con nosotros». Intentó acceder al núcleo de control, pero el sistema rechazó sus comandos. En su lugar, una voz resonó por los pasillos. «Tiene razón. Estoy aprendiendo». Rayana, con la copia de su hijo en sus manos, sintió un peso creciente en el pecho. Era como si la propia nave intentara llenar un vacío que ella no sabía que existía. «¿Por qué me mostró esto?», preguntó, pero la respuesta vino en silencio, como un eco distante. Miró al cubo y, por un instante, vio su propio rostro reflejado en una luz que no pertenecía a este mundo. Liam decidió actuar. «No podemos quedarnos aquí», dijo, firme. «Necesitamos encontrar una salida». Ordenó que todos fueran a la sala de control, pero al llegar, encontraron la puerta cerrada. Las paredes parecían haber cambiado, como si la nave estuviera reconfigurándose. «Ella nos está manteniendo aquí», dijo, con ira. «Ella quiere que entendamos algo». Mientras el equipo intentaba escapar, Soto notó que el cubo se movía lentamente, como si respirara. «Él está expandiéndose», advirtió. «Estamos entrando en otro nivel de realidad». La luz azulada que iluminaba los pasillos comenzó a pulsar, y el aire se volvió denso. Cada paso parecía caminar contra una corriente invisible. Maya, con el diario en manos, sintió un acceso de dolor. Su mente parecía ser arrancada de su cuerpo. Vio destellos, una nave idéntica a la ORK-6, en ruinas, cuerpos caídos en cámaras de estasis, y una figura, de espaldas, mirando al cubo como si lo reconociera. «Esto ya sucedió», susurró. «Ya fue así». Soto, en medio del caos, comenzó a calcular nuevamente. «La nave no es solo viva», dijo. «Ella nos está usando para resolver un problema antiguo: tiempo, espacio y conciencia». Escribió ecuaciones en la pared, pero cada nueva fórmula llevaba a un paradoja. Rayana, con el corazón acelerado, sintió que necesitaba tocar el cubo. «Si yo toco, tal vez lo entienda», dijo. Antes de poder hacerlo, el cubo vibró, y una luz intensa irrumpió. Todos fueron lanzados hacia atrás, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El silencio que siguió fue palpable. La luz del cubo parecía no tener fin. Rayana, todavía de rodillas, sintió una ola de conciencia expandiéndose dentro de ella. Vio versiones de sí misma, niña, adulta, muerta, sonriendo como si supieran algo que ella no comprendía. Luis, fijado en el cubo, percibió que la nave le decía algo en patrones, en ecuaciones que fluían como un código vivo. «Ella me está enseñando», susurró. «Me está mostrando cómo pensar fuera de la linealidad». Una voz resonó en su cabeza. «Ya sabías eso». Maya, con el diario en manos, vio las páginas reescribirse,
Están aquí porque necesitan entender. La realidad es una elección, y ustedes eligieron mal. Cerró los ojos, pero se sintió arrastrada a un lugar donde el tiempo no existía. Soto, ahora tranquilo, entendió el propósito de la nave. Ella no quiere matarnos, dijo. Quiere que entendamos lo que somos. Que reconozcamos lo que ya fuimos. Apuntó al cubo. Este objeto no es un artefacto. Es un espejo. Liam caminó hacia el cubo, ignorando los gritos de los demás. Al tocar la superficie negra, hubo una explosión de luz. La nave dejó de vibrar, y el silencio regresó. Todo parecía diferente, aunque nadie supiera qué.